Les habla su profesor Rafael Hernando Medina Pérez y vamos a hablar sobre los avances de la investigación en práctica de enseñanza. Para esto el docente se hace una pregunta de qué es lo que va a investigar bajo la preocupación de saber si realmente han comprendido el tema y se plantea el foco, hacer visible el pensamiento de los estudiantes. De ahí surge el título, hacer visible el pensamiento de los estudiantes de tecnología y física, generando transformación en las prácticas de enseñanza. Empieza un proyecto, este proyecto de tipo investigación-acción, con el objetivo de transformar las prácticas de enseñanza del docente y sobre todo que se vean resultados de aprendizaje en los estudiantes. Luego podemos decir que este proyecto tiene una ruta metodológica en la que como primer paso se hablará de los antecedentes de la práctica de enseñanza. Por segundo, el contexto en el que se desenvuelve esta práctica de enseñanza, las prácticas de enseñanza al inicio de la investigación. Cuarto punto, la formulación del problema de investigación. Quinto, la descripción de la investigación. Y sexto, los ciclos de reflexión. Entonces, a continuación hablaremos de los antecedentes de la práctica de enseñanza. Bueno, en el año 2010, el docente investigador recibe el título de ingeniero electrónico otorgado por la Universidad Antonio Nariño. Para ese mismo año se postula a orientar el área de matemáticas, el cual es nombrado en la institución educativa San Adolfo del municipio de Acevedo, Huila. En el 2014 pasa de ser orientador de matemáticas a orientar el área de física. Y en el año 2017, en diciembre, recibe el título de profesional en formación pedagógica y también pasa el concurso de docentes para el área de tecnología e informática. En el año 2017, el título de nombramiento de propiedad para esa área de tecnología e informática e ingresa a la institución educativa Nicolás Manrique del municipio de Gigante. En ese mismo año, el 2018, recibe un reconocimiento por la labor docente de la Asamblea Departamental del Huila. Para el año 2019 recibe el título de especialista en aplicación de las TIC para la enseñanza e ingresa a la maestría en pedagogía de la Universidad de La Sabana. Ahora, para hablar del contexto en el que se desarrolla la práctica estudiada, retomo las palabras de García y Morcillo, donde dice que la enseñanza se debe desarrollar en el aula con personas que desarrollen actividades propias de vivencias del aula y que más adelante serán utilizadas para aportes a la sociedad. En este sentido, la institución educativa Nicolás Manrique se encuentra ubicada en la vereda Cachaya, en la cual cuenta con un enfoque pedagógico constructivista, con una cantidad de estudiantes entre 350 y 400 estudiantes, los cuales tienen vivencias de tipo campesino. Si hablamos del contexto de aula, podemos decir que se encuentra entre 23 y 35 estudiantes por salón. Se desarrollan las actividades de clase teniendo en cuenta la planeación y la orientación curricular que se presenta en el colegio. Práctica de enseñanza al inicio de la investigación. El docente investigador venía trabajando con el formato que la institución educativa le presentaba para realizar su planeación, en el cual no tenía en cuenta los RPA y no mostraba los momentos de la clase, no evaluaba de forma continua. Tampoco se tenían en cuenta las tendencias internacionales, sino que simplemente se manejaba desde el documento que se presentaba en el Ministerio de Educación. Con las nuevas transformaciones se ha querido ingresar en este nuevo planteamiento, en esta nueva planeación, lo que incluye las RPA. Se tienen en cuenta los momentos de la clase en la planeación, se plantean rutinas de pensamiento con el objetivo de hacer visible, empezando a utilizar instrumentos para la evaluación, no solo las rúbricas de evaluación, sino también haciendo realimentación a los trabajos que entregan los estudiantes. Es así que surge la siguiente pregunta: ¿cómo hacer visible el pensamiento de los estudiantes de física y tecnología? De ahí que nace el objetivo general, que es transformar las acciones constitutivas de la enseñanza del docente investigador para construir acciones que permitan evidenciar el pensamiento de los estudiantes.
Los objetivos específicos: construir actividades de clase para fomentar la interacción entre los estudiantes frente a valorar, sugerir, explicar acciones de aprendizaje de lo propuesto en clase para construir el pensamiento visible. El otro objetivo sería implementar actividades como las rutinas de pensamiento y elementos de las 8 fuerzas culturales para fomentar el pensamiento visible en los estudiantes. La descripción metodológica de la investigación permite tener en cuenta que el objeto de estudio es la práctica enseñanza del docente investigador, que para este caso es la tecnología y la física. En cuanto a la metodología, se escoge la Lesson Study bajo un ejercicio colaborativo entre pares académicos que nos permite evaluarnos de forma rigurosa en qué aspectos de las acciones constitutivas de la enseñanza estamos fallando. En cuanto al enfoque, es el enfoque cualitativo el que me permite de construir mi práctica de enseñanza y revisar bajo el ejercicio de la Lesson Study qué aspectos debo mejorar para volver a construir las nuevas teorías. En cuanto al diseño de la investigación, es una de tipo investigación-acción. Para este primer ciclo de reflexión se empieza por la planeación y se tienen en cuenta los elementos estructurantes para ella, RPA para esta clase y los propósitos que se tienen para cada actividad. Se plantean las actividades de forma detallada y las evidencias a recolectar. En ese momento también se hace una primera reunión con los compañeros de Lesson, en el cual se realizan ajustes a la planeación. En cuanto a la implementación, se aplican las rutinas de pensamiento en una de las actividades y se le da prioridad a 2 de las actividades, pues que no se alcanzan a desarrollar las 4. Una de ellas es la rutina de pensamiento y la otra la actividad de laboratorio que se realiza con los niños de séptimo para el área de física. Se utilizan recursos como el video y el trabajo colaborativo entre ellos. Se observa la clase a través de las fotos y de las respuestas que se tuvieron de la clase, lo cual se van a utilizar para el segundo ciclo de reflexión. En cuanto a la evaluación, se analizan las respuestas de los estudiantes frente a cada una de las rutinas de pensamiento y de la actividad de laboratorio. Por último, la reflexión se hace frente a las categorías planteadas y se observa si realmente se están cumpliendo los propósitos planteados al inicio de este ciclo de acciones constitutivas de la enseñanza. Entonces, esto es lo que yo llevo en el momento.